Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, deberíamos sentirnos orgullosos, emocionados, felices de saber de que hemos perseverado hasta el final y que lo que nos espera es una vida eterna con Cristo en santa paz, en donde no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, no habrá pecado. Y eso solamente será en el reino eterno de Dios, en la Nueva Jerusalén. Y a veces pueden surgir dudas y nos preguntamos, ¿cómo será esa ciudad? Bueno, déjenme decirle que ahora, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, les trae la segunda parte del capítulo 21 de Apocalipsis, en donde vamos a hablar de lo que es precisamente la Nueva Jerusalén. Y sin robarles más tiempo, vamos a continuar entonces nuestro recorrido. El verso 9, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, dice Juan, ¿verdad? Diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Gloria a Dios. Fíjate qué interesante. Pidamos al Señor que nos hable en esta hora, que nos dé entendimiento a su palabra. Padre, hazme una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, este ángel aparece en este momento para enseñarnos la verdad profética. ¿Y qué simbolismo tiene la verdad profética? Bueno, la verdad profética exclusivamente se refiere al arrepentimiento, se refiere al llamado a la santidad. Eso es lo que nos muestra acá este ángel. Recuérdense que es uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, entonces sabemos que todo esto el Señor lo hace a través del juicio. Es necesario que el juicio suceda para que el reino de Dios sea establecido. De lo contrario, no se podrá establecer, porque recuérdense que Dios tiene que refinar la tierra. Para eso es el fuego, ese fuego del juicio de Dios. Bueno, entonces, cuando habla de la esposa del Cordero, vemos acá algo muy importante, porque está hablando de la Nueva Jerusalén. O sea, la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Encontramos entonces una conexión importante entre el pueblo del reino y el reino de Dios. Esa conexión, ¿verdad? Esa conexión que nos hace a nosotros ver que si nosotros participamos del reino de Dios, también vamos a ser partícipes de ese pueblo importante de Dios. Así es. Si nosotros somos ese pueblo, vamos a tener esa conexión con el reino de Dios. Es todo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Verso 10 nos dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, descendía de Dios. Esto lo vimos anteriormente en el verso 2 de este mismo capítulo 1. Fíjense que dice, yo Juan dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. Qué interesante. Entonces, acá nosotros, verso 11 nos dice, teniendo la gloria de Dios, o sea, la Nueva Jerusalén tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Qué interesante. Vemos que la gloria de Dios será manifestada, y esa es una de las principales características del reino de Dios. O sea, en la Nueva Jerusalén, ahí lo único que va a prevalecer va a ser la gloria de Dios. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esa estrecha relación que nosotros tenemos como pueblo de Dios está conectada con el reino de Dios, como se lo dije hace unos minutos. Bueno, por tal razón nosotros debemos acá ser esas personas que reflejen la gloria de Dios en nuestra forma de vivir. O sea, el testimonio, nuestro testimonio, muy importante. Tenemos que reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando también habla de piedras preciosas, la verdad es que algunas de estas piedras no sabemos qué tipo de piedras son. Estas piedras son preciosísimas y no se sabe con exactitud cuáles son, ¿verdad? Entonces, lo que sí nosotros podemos ver es que el tipo que se habla del tipo de estas piedras, ¿verdad? Que se habla acá, tiene su propio lenguaje bíblico. Entonces, también sabemos que estas piedras no son piedras nuevas.
No, si nosotros conocemos el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo nosotros podemos encontrar esas piedras. ¿Qué les parece? Ahí las vemos mencionadas. Verso 12 nos dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, miren, cuando nosotros estamos escuchando acá en la Biblia que está hablando de un muro, esto significa seguridad. Sí, ¿por qué es que se ponen murallas, se ponen muros alrededor? Bueno, para proteger. O sea, eso indica que hay seguridad. En ese lugar está protegido por muros. Entonces, acá nosotros nos estamos dando cuenta que la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahí no habrá temor. Fíjate qué interesante. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Un muro. Entonces, la Biblia nos dice que ese muro refleja seguridad. Y eso es lo que habrá en la Nueva Jerusalén. Recuérdense que ahí ya no habrá mar. El mar dijimos que es simbolismo de inestabilidad, de temor. Por tal razón, en la Nueva Jerusalén no habrá eso. No habrá mar, no habrá temor, no habrá inseguridad. Todo será seguro y pacífico. Bueno, acá vemos también el número 12. El número 12 es muy importante, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, en ocasiones el número 12 se refleja como tal, el número 12 con los 12 apóstoles, con las 12 tribus, también 12 veces 1000, sino también hemos visto que 12.000 veces 12. ¿Qué les parece? Bueno, hablamos de también el 12 multiplicado por 2 que nos da 24, hablamos de los 24 ancianos y de los 144.000. ¿Qué les parece? Bueno, que viene derivado todo del número 12. Por tal razón, hay una conexión relativa con este número y el pueblo de Dios, con el reino de Dios. Fíjate qué interesante. Bueno, cuando nosotros encontremos siempre en la Biblia el número 12, lo primero que nos tiene que venir a la mente es el pueblo de Dios. Sí, algunas veces encontramos personas que dicen que ya Dios dejó olvidado a Israel, que ya Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Mira, esa es una gran mentira, porque acá en la revelación de Dios, el pueblo de Israel es el que prevalece. Sí, el pueblo de Israel siempre será el pueblo elegido de Dios. Nunca Dios ha olvidado a su pueblo. A veces lo deja, que tiene que pasar ciertas cosas, pero ¿por qué? Porque Dios quiere disciplinarlos. Así es como dicen, que a que toma por hijo lo disciplina, lo azota, lo corrige. ¿Qué te parece? Bueno, verso 13 dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Verso 14 nos dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mira qué interesante, las 12 puertas tenían los 12 nombres, ¿verdad? Los nombres de los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Pero los cimientos, fíjate, los 12 cimientos de la ciudad tenían los 12 nombres de los apóstoles de Cristo. Mira qué conexión y qué relación hay entre estos. Muy importante, qué revelador es todo esto. Israel fue creado para traer bendiciones de Dios a este mundo. Fíjate qué interesante. Si nosotros leemos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 12, verso 3 de Génesis, cuando Dios realizó su primer discurso sobre los hijos de Israel. Fíjate, entonces Él los asoció con bendiciones. Aquellos que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán, ya lo saben, malditos. Por tal razón, que nuestra boca nunca profiera una maldición para un hijo de Dios israelita, para un judío, sea donde se encuentre ese judío. Oigan esto, qué interesante. Entonces, vemos que los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, una vez más, vemos algo de Israel en las enseñanzas apostólicas. Sí, las enseñanzas apostólicas nos dan una verdad bíblica. ¿Y cuál es esa? La verdad bíblica es que hasta que Israel acepte las enseñanzas de los apóstoles, entonces habrá seguridad para Israel. Y eso va a llegar a cabo un día que solo Dios sabe cuándo va a ser. Pero las enseñanzas apostólicas son las que nosotros como cristianos hemos aprendido y sabemos que hemos creído en ese cimiento de los apóstoles y de los profetas. ¡Qué interesante! ¡Gloria a Dios! Bueno, entonces, si nosotros nos damos cuenta hoy en día, la situación que Israel está viviendo, pues Israel está viviendo lo que dice Salmos 83, si lo pueden leer. Los enemigos de Israel son los que están ahí alrededor, cerca, en su frontera. Ya sabemos que el que está allí en la frontera Noria solo cruzó, hizo estragos el 7 de octubre y miren todo lo que está pasando hoy en día. Bueno, Israel está pasando esta situación. Leamos el Salmos 83, yo les invito para que se den una idea. Bueno, entonces, nos está hablando que
habla de una guerra y dice que los enemigos de Israel estarán en las fronteras de Israel, y eso es exactamente lo que les digo que estamos viendo ahora. Aunque su ejército es grandioso, el ejército de Israel, no hay seguridad. A fin de cuentas, la única seguridad que permanece por siempre y siempre, fíjate qué interesante, viene por la fe. ¿Por la fe en dónde? En los apóstoles. Ellos enseñaron que quién era el Cristo, quién era el Mesías, e Israel tiene que aceptar esto para que haya seguridad en ellos. Bueno, verso 15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y sus muros. Verso 16 dice, entonces fíjate que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. 12,000 estadios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estos 12,000 estadios podríamos decir que es, en un lenguaje antiguo, es una distancia un poco más corta que una milla. Entonces, así que tenemos una vez más que refleja la importancia de Israel con el aparecimiento del número 12. 12,000 estadios. Entonces, ¿qué va a tener? Ese ángel que midió esa ciudad, fíjate, con esa caña, midió 12,000 estadios. Bueno, entonces, gracias a esas medidas, nosotros podemos darnos cuenta que su altura se convierte en cubo. Pues es un cuadrado, ¿verdad? Pero cuando ya se sabe la medida de la altura, nos damos cuenta que es un cubo. Bendito sea el Señor. Verso 17 nos dice, y midió su muro 144 codos. Una vez más encontramos el múltiplo de 12. 144, medida de hombre, la cual es de ángel. Bueno, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es esta revelación, esta forma de interpretar, que cuando nosotros, ¿verdad? La medida humana, dice, podemos ver que intenta decirnos que literalmente, ¿verdad?, habla de un hombre. Cuando habla literalmente de un hombre, es que se está hablando de un ángel, y viceversa. En otros casos, ¿verdad? Cuando está hablando de un ángel, dice que está hablando y se refiere, aparece como un hombre. Sí. Bueno, esa es una de las formas de interpretarlo, pero hay una forma de interpretar más mística. ¿Y cuál es esa? Bueno, esta es la que nos indica, ¿verdad?, que en la perspectiva que nosotros tenemos del reino de Dios, los seres humanos, ¿verdad?, tendrán esa misma perspectiva de ¿qué? De los ángeles. ¿Qué les parece? Bueno, veremos las cosas de una perspectiva celestial. Esa es la otra forma de poderlo interpretar, ¿verdad? Cuando habla de la medida del hombre, la cual es medida de ángel. Bueno, qué interesante lo que la Biblia nos dice. Verso 18 nos dice, el material, oigan, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Ay, qué lindo. Semejante al vidrio limpio. ¿Has visto el vidrio bien limpiecito cuando lo ves es transparente, verdad? Bueno, así va a ser entonces esa nueva Jerusalén. Verso 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Los cimientos. Sí, el primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Verso 20 dice, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Fíjate el cimiento de la ciudad nueva de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de Dios, la que descendió del cielo, tendrá estos cimientos, ¿verdad? Este cimiento era de jaspe. Fíjate qué interesante. Tenía no solo jaspe, sino que otras 11 piedras más preciosas. Entonces eran los adornos que tenían la ciudad. Y déjame darte acá esos nombres, ¿verdad?, de las 12 piedras, las cuales realmente algunas no se saben, como les dije anteriormente, verdaderamente qué son esas, cómo son esas piedras. Pero fíjate, la primera jaspe, ¿verdad? Bueno, la segunda es sapir, en hebreo, sapir, que es zafiro. En la tercera es chabú, que es el ágata. Esta verdaderamente no se sabe con seguridad cuál piedra sea. La cuarta es berajé, se cree que es esmeralda. La quinta es chejalom, que es el diamante. La sexta es odem, cornalina, quizás sea un tipo de piedra rojizo. ¿Por qué? Porque debido a la palabra odem, ¿verdad?, que es en hebreo, que viene del hebreo ferret, rojizo. Entonces, la séptima es tarchis, crisólito. La octava, choham, que es el berilo. La novena, que es pidda, que es el topacio. La décima es nofej,
que es el crisopraso, y la undécima es Leshem, jacinto, y la duodécima es la ajlama, que es la amatista. Bueno, ya le di entonces los nombres, ¿verdad? Bendito sea el Señor, de las piedras preciosas que tendrán, ¿verdad?, de adorno en los cimientos de la Nueva Jerusalén en hebreo. Ahora, lo más importante de todas estas piedras es que cualquiera que sea el verdadero significado o qué tipo de piedra, ¿verdad?, en particular se refería, pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estas piedras, como les dije anteriormente, las vemos en el Antiguo Testamento. Sí, ¿en dónde, hermana? Bueno, ahí en el libro de Éxodo ustedes pueden leer y van a encontrar en el sumo sacerdote, en el pectoral del sacerdote, estaban las 12 piedras que estamos describiendo acá. Así que los voy a mandar a que vayan a leer y busquen ahí el asunto, las vestimentas del sumo sacerdote. Bueno, no olvidemos que el cimiento de los muros era la enseñanza de los apóstoles. Sí, entonces por tal razón, todos los que tengamos fe en Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Apoyar a Israel, apoyar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque de ahí llegó nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor era judío en la carne. De allí vino nuestra salvación, la salvación a todo el mundo. Por tal razón, apoyemos al pueblo de Israel. No tengo con qué, hermana. Bueno, sí, tienes tus rodillas para que te postres ante Dios, lo presentes y digas, Señor, bendice a tu pueblo Israel. Recuérdate que Israel fue escogido para bendecir. Por tal razón, el que te bendiga, dice la palabra de Dios, será bendecido. Pero el que te maldiga será maldecido. Bueno, nosotros no queremos maldición para nuestras vidas, mucho menos para nuestra descendencia. Así que si somos inteligentes y obedientes, sobre todo, tenemos que bendecir al pueblo de Israel. ¿Qué te parece? ¡Qué lindo! Bueno, verso 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Uy, las calles son de oro. Transparente como vidrio. Bueno, hay una ciudad en el cielo. ¡Qué linda! Bueno, que descendió, ¿verdad? Y descendió y que las calles son de oro. Bueno, verso 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero es su lumbrera. Algo muy importante. Sí. Los elementos claves del templo, entre esos elementos está el altar. Y en el altar lo que se hacía eran sacrificios. Bueno, acá Juan está viendo que en la Nueva Jerusalén ya no vio templo. ¿Por qué? Porque fíjate que acá en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén, ya no se van a hacer sacrificios. Recuérdense que los sacrificios los hacían, ¿verdad? Porque realmente ofendían a Dios, pecaban. Entonces iban a ofrecer sacrificio para que Dios los perdonara. Y entonces lo que estamos viendo acá, que si ya no hay templo, no hay altar. Y si no hay altar, no hay sacrificio. Y si ya no hay sacrificio, porque no hay pecado. ¿Qué te parece? En esa ciudad no habrá más pecado. Santa. Sí, bendito sea el Señor. Porque el Señor mismo es el templo de esa ciudad. Fíjate qué interesante, y lo más importante de todo es que, bendito sea el Señor, la fuente que va a alumbrar esa luz es nada más y nada menos que el Cordero de Dios, nuestro bello y amado Redentor Jesucristo. Verso 24 dice, y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Mira, si tú estás interesado en saber de todo esto, tú tienes que regresar y estudiar los capítulos anteriores de Apocalipsis. Porque acá dice, las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, todas las naciones, dice uno de los libros de Salmos, vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Fíjate qué interesante. Entonces acá lo estamos viendo ya reflejada, que todas esas naciones que fueron salvas y los reyes traían toda la gloria y honor a la ciudad de la Santa y Nueva Jerusalén. Entonces, todas las naciones y todos los reyes entendieron que todo lo que a ellos los hizo grande, ¿verdad? No tenía nada que ver con este mundo. No, tenía que ver con la grandeza del reino de Dios. Por tal razón ellos usan sus vidas para exaltar el carácter, la semejanza y la personalidad del reino de Dios. ¿Sí? Así que todas las naciones que hubieran sido salvas vendrán a adorar al Señor, aquí a la Nueva Jerusalén. Verso 25 nos dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Recuérdense que ya les dije que no habrá noche, porque la luz de Dios
la va a iluminar. La fuente de esa luz es Jesucristo. Ya aprendimos que no existirá entonces esa noche y estará abierto ese templo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque habrá seguridad. Ya no tendrán temor de que lleguen malhechores a atacar, a agarrarlos desprevenidos y hagan estragos de la ciudad. Habrá seguridad. Amén. Verso 26. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Quiénes? Los reyes, las naciones, ¿sí? Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ahora vamos a esto. O lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Termino con esto. Mira, si tú no has experimentado la salvación, la redención, tú no has clamado y aceptado la sangre de Cristo, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú no vas a ¿qué? A entrar a la nueva Jerusalén. No vas a entrar. ¿Por qué? Porque allí solo entran los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Un libro que fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Un libro en donde están escritos todos los nombres de los que venimos a esta tierra. Y que si nosotros, en el momento que nos alumbra la luz de Cristo, nos presentan el Evangelio, nos hablan de la redención que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros creemos, aceptamos en que eso es real, eso fue cierto, nuestro nombre sigue permaneciendo en ese libro de la vida. No es borrado. En el momento que se borra tu nombre, ¿cuándo es? Déjame decirte, en el momento que tú rechazas a Cristo y te vas a vivir tu vida con el príncipe de este mundo. Ahí tu nombre es borrado. Entonces, hermana, yo he escuchado que cuando oran dice, escribe mi nombre en el libro de la vida. Bueno, el asunto es que si tu nombre se borró porque lo rechazaste, pero luego tú vienes y te arrepientes de verdad, de corazón, alguien intercede por ti para que tu nombre se escriba de nuevo. Y tú eres el único encargado de que tu nombre permanezca escrito para que puedas tener acceso a la nueva Jerusalén. Es muy importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para poder nosotros entrar a la nueva Jerusalén. ¿Sí? Es que cuando vas tú a tomar un avión, tú presentas tu pasaporte y ahí te checan y te buscan y todo si verdaderamente eres tú. Entonces tú vas a poder entrar a ese avión, tomar el vuelo y volar libremente. Pero si tú llevas algo falso, algo que quieras aparentar que no es un pasaporte falso, por ejemplo, que estoy hablando de esto, tú inmediatamente no vas a aparecer en el sistema. Ahí mismo vas a ser apresado. Fíjate, serás un delincuente. A Dios no lo puede engañar nadie. Por tal razón, acá vemos que ya pasaron todos esos, ¿verdad? Los acontecimientos que se dieron, el milenio ya pasó, en donde, ¿verdad? Verdaderamente la tierra fue refinada con ese fuego de juicio. Y esos 1000 años con el Señor también fueron, ¿verdad? Para sacar más provecho de la gente que verdaderamente le fue fiel al Señor hasta el final, para poder tener acceso a entrar a la nueva Jerusalén. Así que si este video es de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo para que otras vidas sean edificadas. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Se te ama desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con tu hermana Aura. Ya lo saben, será hasta la próxima. Paz de Cristo.